Apreciados amigos emprendedores de AI.marketing, de MarketBot, vengo por acá con una información bastante diferente, muy diferente a lo demás, y una noticia que puede ser buena o puede no ser tan buena, se las quiero mostrar acá, y básicamente es lo siguiente. Ha aparecido un sitio que yo digo que es un sitio gemelo a AI.marketing, por varias cosas. Ya le hice un análisis, les cuento, también me creé una cuenta allí gratuita con los 50 que prestan, inclusive les confieso, me coloqué $100 aquí con el fin de encontrar información, con el fin de ver cómo poder, digamos que rastrear un poco más la cosa y realmente bastante blindado esa parte. Incluso les comento por aquí, les hice un correo formal, les he escrito dos veces vía correo, una para un soporte que pedí para probar también un poco el tema, me lo contestaron, pero aquí les escribí de manera formal buscando un acercamiento y no lo hubo, no lo contestaron. Estamos hablando de hace 7 días, ya vamos a cumplir 8 días y no lo han contestado. Si lo llegan a contestar, por acá vengo y les cuento qué me dicen. Porque el objetivo mío inicialmente de haberme registrado, haber creado una cuenta con el préstamo de los $50 que ellos tienen y además haber colocado $100, pues lo hago con el fin de investigar un poco más de qué se puede tratar esto. La información en sí es la misma prácticamente. Por aquí hay algo que, por ejemplo, las sedes donde están, dicen que están en Canadá, en Hong Kong, Inglaterra, y que van a estar en 5 países más: Nueva York, Dubái, Singapur, París, Dublín. Bueno, eso realmente puede ser cierto, puede ser mentira, no lo sabremos. Yo con esto aquí no estoy dando esta información con el fin de prospectar personas. Le estoy contando lo que he hecho, estoy haciendo investigación, sigo haciendo investigación. Si alguien desea finalmente probar, pues lo que sí les digo es que están prospectando a las personas por medio de los grupos uno a uno bastante. Me han prospectado varias personas. Finalmente, les cuento algo. Me creé una cuenta directa en la empresa con el fin digamos que no depender de algún líder y no fue posible activarme si no era buscando a alguien que ya tuviese el código. Ahí digamos que no sé esa parte cómo funciona o por qué sea así. Bueno, contarles un poquito qué es lo que la empresa hace, entre comillas, y por eso digo que es un sitio MLO, dice la plataforma más avanzada y popular para recibir reembolsos automáticos. Por aquí viene informaciones de las marcas con las cuales trabajan, cómo funciona el modelo de negocio de su presupuesto publicitario, se activa el robot y se obtienen beneficios de reembolso en automático. Viene por aquí esta parte donde explica, digamos que habla un poco más de lo que es Neuratech como tal y de lo que es el mercado del cashback. Viene por aquí las preguntas frecuentes, que son prácticamente lo que ya yo conocía. Y viene aquí los métodos de pago que utilizan, que están utilizando prácticamente todas o van las principales criptomonedas. Visa, Mastercard están funcionando ya, Google Pay, Apple, bueno, el de iPhone Pay. Mm, ¿Qué más tienen así? Por encima, digamos que esa es la información. Ya hablando un poquito de la oficina, aquí hay variaciones, vamos a hacer un comparativo muy rápido, pero realmente tienen las mismas funcionalidades, inclusive con los mismos nombres. Algunos de pronto cambian. Mi publicidad, aquí está la parte de mi publicidad que me muestra las ventas que me ha hecho. Esto me ha hecho, creo que 6 ventas con el préstamo. Aquí me aparecen los $100 que le cargué, están aquí como en espera para pasar luego al presupuesto publicitario. Yo creo que el día de mañana me pasan para acá. Con eso me he ganado $7.17 en más o menos 5 días. Y la serie de funciones por aquí, pedido la tarjeta anticipado, no está funcionando. Devolución de dinero en línea tampoco está funcionando, dice que próximamente. Bueno, la devolución de las ventas, aquí me muestra el detalle de las ventas que este bot me ha hecho ya. Aquí está, digamos, la cantidad de días, ya 138 días. He notado aquí que hay unos tiempos un poco más largos. Sin embargo, creo que es lo demás como muy igual. Las marcas, sí estoy viendo marcas nuevas, marcas diferentes. Los porcentajes muy similares, aquí lo mismo. 55, 45 creo que es. 45 para la empresa, 55 por ciento para digamos, el dueño de la cuenta. No mantienen exactamente igual. Las ventas están por ahí, devolución de dinero. Por aquí está el famoso préstamo, el certificado que ellos lo llaman de regalo, certificado con un amigo y obtener un reembolso del 5% de sus futuras compras. Es la misma estrategia. Aquí está, de hecho, mi código. Si alguien lo quiere pedir para probar, pues me podrían contactar en últimas, aunque estoy haciendo claridad. No estoy prospectando, no estoy en este momento pensando en desarrollar este negocio así de manera masiva. Lo estoy sí probando y mirando, haciendo un poco de espera a ver qué pasa de aquí a diciembre con iMarketing, que tengo esperanzas que vuelva. Y de hecho veo aquí algo que esto podría ser esperanzador. Puede ser que sean los mismos que están lanzando una empresa en paralelo y que van a sacar iMarketing pronto y seguramente tendrán dos compañías. Eso suele mucho suceder en los negocios, no sería realmente un problema. Se estarían autocompitiendo ellos mismos. Finalmente no es malo, siempre y cuando sea que regresen con iMarketing y que regresen con nuestras bases de datos. Que vayan a conectar nuestras bases de datos a este sitio, no lo veo, no lo hubieran hecho desde el comienzo. No veo que sea así. Yo me registré con un correo que ya tengo en iMarketing y me dejó. Quiere decir que no se está conectando a la misma base de datos. Entonces hay muchas cosas ahí de ambigüedad y ahorita les voy al final a mostrar algunas diferencias bien importantes. Devolución de dinero ya está, estadísticas las vemos prácticamente igual. Las estadísticas están por aquí. Aquí, por ejemplo, me dice que lleva 6 ventas totales, tiene 44 de 50 como presupuesto publicitario. Tengo estos 100 en espera. Y aquí tiene como el historial de que también lo tenía en marketing muy parecido acá, de compras y de operaciones y demás.
Adicional, pues aquí agregaron la parte de los socios, esos sí están aquí. En esta misma parte vemos ya la información de lo que son los socios como tal. Y la transferencia que son los retiros, pues está muy parecido. No hay veo realmente. Pues esto es lo que tengo para mostrarles. Me deja pensando, lo veo positivo si es que va a haber un regreso del marketing y muy negativo si es que nunca vuelven y sean son los mismos dueños, porque serían los mismos dueños, los mismos con las mismas. Entonces, pues quería contarles esto y espero, digamos que la información sea útil. Para algunos quizás no sea una muy buena noticia, para otros que sea muy buena noticia. Cualquier cosa, pues me pueden contactar a través de los comentarios o a través directo de las redes sociales como Plinio Lara Digital. Y bueno, nos veremos entonces en una siguiente información. Yo seguiré haciéndole seguimiento a iMarketing, a INB, que va pasando. Por ahí dejamos un video el día de hoy también. Yo seguiré 100% enfocado en encontrar esa información de iMarketing, que es lo que nos interesa y que nos interesa que regresen con las cuentas de nosotros y los saldos de nosotros, que es lo que realmente necesitamos. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.